Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a contarles una pequeña historia de mis comienzos, de cómo fue el empezar y de pedir perdón y perdonar. Así que, bueno, voy a contarles una pequeña historia. Voy a tratar de después contar una historia mejor, un poco más larga, les cuento un poco mejor la historia. Se la voy a hacer corta para no, porque quiero hacer un videito rapidito, no quiero que nos lleve mucho tiempo esto. Así que más o menos les voy a empezar a contar cómo fue el tema. En mi juventud, más o menos cuando tenía 19, 20, 21 años, en ese lapso de tiempo, tuve muy malos comportamientos y quedé mal con mucha gente y la gente me empezó a mirar mal y todo el tema porque me había portado mal. ¿Me entienden? Entonces, después me fui a vivir a la casa de unos tíos durante un año y cuando volví, después me tuve que volver de la casa de mi tío a mi casa de vuelta y yo vivía vivo en un pueblo muy chiquito y me había mandado varias cosas en el pueblo, varias cagadas, ¿no es cierto? Me había portado mal y me sentía mal visto y qué sé yo, me encerré en mi casa cuando volví de nuevo de estar en la casa de mis tíos, me encerré en mi casa y no salía a ningún lado. No salía a ningún lado porque me sentía muy mal, porque me sentía muy mal visto, entonces no salía a ningún lado. Eh, entonces, porque me había portado mal y me sentía qué sé yo, me sentía mal, que la gente me miraba mal y todo el tema. Así que, bueno, de un día para el otro me empezaron a pasar cosas extrañas. Me empezaron a pasar cosas extrañas. Por ejemplo, yo decía algo y la televisión me lo repetía. Yo pensaba algo y la televisión se ponía a hablar sobre cosas de lo que yo estaba pensando. Me empezaron a pasar cosas extrañas. Me empezaron a pasar. Yo, acuérdense, estaba encerrado en mi casa. No quería salir a ningún lado. Con mucho sentimiento de culpa. Eh, entonces me empezaron a pasar cosas raras también con mi mamá. Mi mamá decía cosas que yo también estaba pensando. Con mi papá lo mismo. Yo estaba pensando cosas y pasaban cosas raras. Empezaron a pasar cosas raras en varios sentidos, ¿no es cierto? Y empecé como a, a ver esas cosas y a ver esas cosas extrañas y como que me hablaban y me decían cosas, esas cosas extrañas, ¿me entiendes? Que me pasaban. Empecé a interpretar los números, empecé a ver que a través de casualidades que me pasaban esas cosas extrañas de las casualidades, empecé a ver como que el universo me hablaba, me decía mensajes y bueno, en aquel tiempo yo decía que Dios me hablaba a través de casualidades. Y de cierta forma es verdad, Dios me hablaba a través de casualidades y bueno, y las cosas que me decían esos mensajes, me decían muchas cosas esos mensajes que yo a través de casualidades me decían muchas cosas y las cosas que más me repetía eran que perdone y que pida perdón, que perdone y que pida perdón. Está, como yo me había mandado muchas macanas, como yo me había mandado muchas macanas, me había portado mal con gente, había quedado debiéndole a gente, me había mandado unas lindas macanas, ¿me entiendes? Entonces yo por eso no quería salir de mi casa, estaba encerrado en mi casa, estuve mucho tiempo encerrado, mucho tiempo, habré estado un año encerrado en mi casa con un sentimiento de culpa muy grande. Entonces, esas cosas me decían que saliera, que pidiera perdón, que perdonara, ¿no es cierto? Que perdonara porque la gente me miraba mal y toda la onda, porque no, porque me había, qué sé yo, me sentía yo mal también, que quizás yo más me sentía de lo que también la gente me miraba mal, porque hay un montonazo de gente que se porta mal por todos lados, pero como yo vivo donde es un pueblito chiquito, donde dicen que es un infierno, los pueblos chiquitos son un infierno, bueno, era así, todo el mundo en los pueblitos acá nos conocemos todos, ¿no es cierto? Se conoce toda la gente acá, todos se enteran de las cosas que uno hace y no hace.
Entonces, bueno, entonces eso es lo que me decían las señales, que saliera, que pidiera perdón, que perdonara. Entonces yo no tenía trabajo, no tenía nada, era un pendejo de 22, 23 años en aquel tiempo y eh, salí a hablar con la gente, con los que me había portado mal, a pedirles perdón, a disculparme, hacía lo que me habían dicho las señales, porque yo estaba muy mal, psicológicamente también estaba mal, porque estaba mal adentro de mi casa, encerrado, no hacía ni los mandados de la casa, encerrado, no quería ni salir de la casa. Así que salí y le eché cara, le hice frente a la situación y salí y empecé a pedir perdón. Empecé a pedir perdón y perdonaba que me miraran mal, que qué le iba a hacer si yo me había mandado las cosas, pero el sentimiento de que uno está mal y siente bronca porque la gente lo mira mal, ¿no es cierto? Yo tenía que perdonar en ese aspecto y tenía que pedir perdón justamente, bueno, entonces me fui a cierta gente que me había portado mal, le pedí perdón, andaba pidiéndole perdón a todo el mundo y a los que le había quedado debiendo, no tenía trabajo, no tenía plata, pero fui y les pedí perdón, que me perdonaran, que cuando pudiera en algún momento le iba a tratar de pagar, ¿me entienden? ¿No es cierto? Y bueno, entonces sucedió que después, al poquito tiempo, así en ese interín que yo estaba pidiéndole perdón a la gente y todo el tema, a las semanas, al mes, gracias a un vecino me consiguieron trabajo en una fábrica. Me consiguieron trabajo en una fábrica y empecé a trabajar en una fábrica por 3 meses. A los 3 meses se vencía el contrato y me lo renovaron por 3 meses más al contrato y yo apenas empecé a cobrar, empecé a ir a pagarle a gente que le debía plata, ¿me entiendes? A gente que le debía plata, empecé a pagarle y bueno, estuve trabajando creo que un mes y medio más en esa fábrica y después, por tanto, yo me puse a hablar mucho de este tema de que yo sentía que me hablaban, que tenía casualidades de esto y yo hablaba y eso a mucha gente parece que no le gustó, que justo me había conseguido, que Dios me premió, me dio trabajo y esto y aquello, que me hizo salir adelante y todo el tema, ¿me entendés? Y hay gente que no le gustó eso y bueno, me echaron de la fábrica, me echaron de la fábrica. Entonces yo me puse muy mal, me puse muy triste, que yo decía, ¿por qué? Si Dios me había premiado y esto y aquello, me echaron y esto y aquello. Y el asunto que yo me puse muy mal, muy psicológicamente muy mal y todo el tema, y después, al poquito tiempo, con el tema de la imprenta y todo el tema, empecé en un ciber, en aquella época existían los ciber, en un ciber, porque la computadora se me había roto, y empecé a hacer folletos y a hacer folletos publicitarios con los negocios. El folleto hacía las farmacias de turno, los horarios de colectivo, números útiles, hacía unos folletitos con publicidades y así empecé a salir al flote y ¿cómo se llama? Y me empezó a ir muy bien y empecé me compré un vehículo y empecé a viajar a los diferentes pueblos a hacer esos folletos. Al principio salí y los hice en colectivo, me iba en un colectivo a los otros pueblos y hacía los folletos en colectivo. Me quedaba un día completo, 2 días, en un día nomás porque tenía que a la noche volver a mi casa. Eh, eh, Hacía los folletos, me volvía y después ¿cómo se llama? Después me compré un vehículo y empecé a viajar a pueblos más lejos y el vehículo que me compré era con gas, tenía gas, un 505 me compré en aquella época, un autazo, full, un 505 full me compré y me puse de nombre Ave Fénix. Me puse de nombre Ave Fénix y hacía todo trabajo de gráfica y me compré computadora, me compré todo, ya no, al principio había empezado en un ciber, había empezado en un ciber y, y ¿cómo se llama? Hacer los trabajos en una computadora, en un ciber que la alquilaba la computadora,
En el Silver le alquilaba por hora la computadora para hacer los trabajos de gráfica, de folletería que yo tenía que hacer. Y gracias al principio, lo primero que hice, me compré las computadoras, me compré una moto y después me compré el auto, el 505, que con el 505 empecé a viajar por todos los pueblos del centro del país. He estado en Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, he estado un montonazo en el Paraná, he estado cerca, he viajado por un montonazo de ciudades, montonazo de ciudades. Toda una aventura espectacular. Y porque yo no entendía por qué me habían echado a la fábrica, loco. Estaba re loco, pero había algo mejor detrás de la fábrica, loco. ¿Me entendés? Habría algo súper, súper mejor detrás de la fábrica. ¿Me entendés? Entonces yo no entendía, yo en ese momento mi cerebro no entendía. Aparte, ¿por qué me decía? Yo salí, pedí perdón, hice todo lo que me hiciera, pero yo no entendía cómo funcionaba la cosa. Yo ahora que si ustedes ven mis videos y ven mis cosas, presten atención, porque yo ya tengo mucha experiencia y tengo señales de Dios y todas esas cosas, y me ha dado el don para descifrar cosas. Así que me ha dado muchos dones, Dios. Gracias a Dios, toda la inteligencia que yo tengo, todas las cosas que yo hago, se las agradezco a Dios porque yo le pido a Dios y Dios me ha hecho muy, muy inteligente, gracias a Dios. Creo que me ha hecho muy inteligente por todas las cosas que yo sé hacer y las que hago, y aparte que las hago bien, ¿no es cierto? Que soy bueno. Está, así que, eh, ¿cómo se llama? Eso todo viene de Dios, así que Dios le da la inteligencia también a aquellos quien hacen la voluntad de Él y quien le piden y le saben pedir a Él, ¿no es cierto? Quien teme de Dios, temeroso de Dios, Dios también lo premia con inteligencia, y también hay que pedírsela también, obvio. Y todo el tema, hay que pedirle dones, inteligencia, hay que pedirle todas esas cosas, hay que saber pedirle a Dios y en el nombre de Cristo. Acuérdense, en el nombre de Jesús, me le piden a Dios porque está. Bueno, no nos vayamos del tema, así que me convertí en el ave fénix así me convertí en el ave fénix, así empecé con el ave fénix. Bueno, después he tenido muchos otros quilombos, porque esto de ser ave fénix y salir en la ceniza y que Dios te hable y todo el tema también despierta a muchos diablos que les gusta luchar con vos, ¿me entendés? Que vienen a luchar con vos porque, viste, ¿me entendés? Es así, ¿me entendés? Después, por eso yo no soy rico, millonario ni nada por el estilo, pero yo les aconsejo que es muy buena vibra si ustedes se han portado mal, porque después viene el premio, después viene como un premio que si vos sos, está y vas y mira, yo quedé mal con vos, discúlpame, te pido perdón, cuando pueda voy a tratar de solucionar las cosas, esto, aquello, está, si sos una persona, tomás esa iniciativa, vas y haces frente a la situación de esa forma, después Dios te va a premiar. Eso viene un premio muy grande para las personas que piden perdón, que saben pedir perdón. ¿Me entienden? Porque pedir perdón es horrible. Prefieren morirse la gente antes de pedir perdón. Pero no saben la buena vibra que hay detrás de pedir perdón y perdonar. Muy, pero muy buena vibra. Por eso yo siempre hablo de esto y siempre lo recalco, porque es un superpoder. Es un superpoder. ¿Me entiendes? El superpoder de pedir perdón y perdonar. Es el superpoder. Yo creo que realmente Cristo, Jesús, cuando los tocaba y los sanaba a la gente, y los tocaba y los sanaba, en realidad lo que estaba haciendo era perdonarle los pecados. Para mí, por los estudios, por las investigaciones que yo he hecho, realmente el poder de sanación que tenía Cristo para tocar a las personas, y es con el poder que ustedes se van a sanar y con lo que los enfermos se sanan, es con el perdón. Por eso yo calculo que Jesús, el verdadero poder cuando tocaba a las personas y que los sanaba, era que les quitaba todo pecado. Les sacaba todo pecado que tuvieran, los perdonaba con el Espíritu Santo y los sanaba. ¿Me entienden? Ese era el superpoder que tenía
superpoder que tenía Jesús era el de perdonar. Digo, perdonar los pecados. ¿Está? Bueno, gente, el superpoder de perdonar y pedir perdón. Acuérdense que Dios nos habla a través de casualidades con sus ángeles, el universo, nos habla a través de casualidades. Presten mucha atención a las casualidades, ¿me entienden? Porque las casualidades hablan, ¿está? Y préstenme la atención de mío, porque yo, sin querer queriendo, hago muchas cosas por casualidad, ¿me entienden? Y esas casualidades hablan, ¿está? Presten mucha atención, si me conocen, todo el tema ese, ¿está? Bye, bye, chao.